Hola amigos, buenas. A ver, en esta oportunidad vamos con un tema sobre electromagnetismo, un tema que hacía en mis clases cuando dictaba en la universidad. Ya, aplicación de la ley de Faraday. Se trata de, bueno, es una propuesta experimental ya para estimar el campo magnético de inducción de la Tierra, aplicando MHD. ¿Qué cosa es MHD? MHD es magneto hidrodinámica. Ya le decía la ley de aplicación de la ley de Faraday. La ley de Faraday es la ley de inducción. O sea, cuando un metal, bueno, un conductor corta las líneas de campo, y está en movimiento, un conductor, entonces se va a generar una diferencia potencial, o sea, un voltaje. En este caso, fíjense, tenemos dos placas metálicas, así como si fuera un condensador, ¿no? Dos placas metálicas frente a frente, iguales, del mismo tamaño, paralelas, ya de área A. A mayúscula es el área. La separación entre placas es Z, ya como si fuera un condensador. Ya, el eje Z, bueno, lo he puesto ahí perpendicular a las placas. Ya, esas son las placas. Ya, y por ahí se va a recoger el voltaje. Ahora, pero ¿qué va a pasar acá? De que entre placas va a pasar un fluido, bueno, en este caso un líquido, ya que puede ser agua salada. Claro, lo ideal sería mercurio. Ya bueno, pasa un fluido y un líquido conductor, porque va a tener cierta conductividad. Esta letra que se parece a O es sigma, sigma minúscula. ¿Ya? Es la conductividad eléctrica del líquido. Entonces el líquido está pasando y la dirección del movimiento le he puesto en el eje X. El eje X, ¿no? Entonces pasa con si está en movimiento pasa con una cierta rapidez, V sub 0. Ya, V en todo caso, porque este es B, el campo es B. Ya, V sub 0, bueno, V sub 0, la rapidez del líquido, ya que se va a subir como constante, el líquido, el movimiento del líquido constante. Ya, ahora entre placas también, porque entre placas está pasando el fluido. Ahora también entre placas, y no solamente entre placas, sino en toda esta zona, encima de este dispositivo, debajo y también entre las placas. Hay un campo magnético, un campo B. Ese campo B es el que se va a determinar. Y eso va a ser pues el campo de la Tierra. Es el campo de la Tierra. Entonces hay que determinar el valor de ese campo. Para hacer cómo. Aplicación de la ley de Faraday. El campo de la Tierra, claro, podemos asumir constante. Claro, en sí el campo varía. El campo magnético de la Tierra varía depende del lugar. Pueden ver en internet, por ejemplo, el campo más o menos está variando entre 25 y 65 microteslas. Entre 25 y 65. Ya, pero en el lugar de emplazamiento, ya cuando se hace este experimento, cuando se construye esto, en el lugar donde lo instalamos, obviamente el campo es constante. Entonces, vamos a asumir este campo constante. ¿Ya? Es incógnita, pero el campo constante. En el lugar de la instalación, ¿ya? En el lugar de donde se instala eso. ¿Ya? Entonces, el campo constante. Y eso va a ser el campo de la Tierra. ¿Ya? Ahora vamos con la ley de Faraday. ¿Ya? Entonces, a ver, Faraday. Ya, la ley de Faraday, y bueno, va a tener en este caso, el primer término es una integral de línea que involucra el campo eléctrico, y una integral de línea es decir, la circulación del campo eléctrico, y en el segundo miembro tenemos ya la integral de área de menos la derivada parcial del campo B respecto al tiempo. Ya, esto aparte de ser vector también es fasor, porque varía en el tiempo, ya punto diferencial de S. ¿Ya? Y el otro término es más, ya justamente el término para aplicación en movimiento. Tenemos acá la integral de línea también, de el producto vectorial de la velocidad por el campo de inducción, punto diferencial de él. Esa es de forma globalizada la ley de Faraday, ya la general. Ya, pero el primer término del segundo miembro está indicando de que el campo está variando en el tiempo. El campo que vamos a calcular, bueno, que se está proponiendo, es el campo terrestre. Acabo de decir que en el lugar de instalación el campo es constante el campo, no varía en el tiempo. Entonces al no variar en el tiempo y a ser constante, este término va a ser cero. O sea, eso no tendría derivada, no hay derivada. Entonces, esto es cero. ¿Por qué cero? Porque el campo es constante, no varía en el tiempo.
Entonces nos queda solamente este integral de línea del campo eléctrico y este integral de línea del producto vectorial de la velocidad por campo y punto diferencial de él. Entonces también es un integral de línea, de B por B. Ya, entonces las dos integrales de línea se igualan y ahí tendríamos el campo eléctrico. El campo eléctrico E, ¿ya?, es igual al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético de inducción. Ahí. Ya, pero ese campo magnético, o ese campo eléctrico, perdón, ese campo eléctrico es un campo eléctrico de conducción. Ese campo eléctrico es el campo eléctrico de conducción. O sea, cuando tenemos un alambre, y conectamos los extremos del alambre a una batería, en el alambre se produce un campo eléctrico. Ese campo eléctrico arrastra los portadores de carga, los electrones, por ejemplo. Entonces, ese campo eléctrico es esto. Este campo es de conducción, no es un campo externo al alambre, bueno, en este caso a este sistema. Este campo eléctrico está entre placas. Entonces, esto hace que se muevan los portadores de carga de placa a placa. A pesar que el fluido está yendo en X, el campo magnético está yendo en Y, entonces la corriente va a ir acá en Z, ¿no?, de placa a placa. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico, este es el campo eléctrico de conducción. ¿Ya? Campo eléctrico de conducción. Dentro del conductor, en el líquido, en el fluido. Y entonces, ahora además, el primer miembro, eso es el voltaje generado. Ya, entonces, E punto diferencial de L, cuando la integral, esa es fuerza electromotriz. Esta es fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz magnético-dinámica, lo que produce este sistema. Entonces, y esto es igual a esta expresión, a la integral del producto vectorial de B por D, punto escalarmente multiplicado por diferencial de longitud. Entonces, esa es la fuerza electromotriz. Esto es fuerza, esto es fuerza electromotriz. O sea, el voltaje generado, el voltaje que se genera. Eso. Entonces vamos ahora con los vectores. Aquí están indicados los escalares, el módulo, la velocidad, o sea, bueno, la rapidez B sub 0, bueno, o V sub 0, ¿no? El campo B sub 0 también, sí, pero en este caso ya es la B ventilabial. Entonces ya la otra es V. Ya, bueno. Ambos son B, que en realidad es la letra O, ¿no? B sub O, B sub O. Pero se dice, bueno, B sub 0, bueno, es esa costumbre. Ya, entonces los campos, B y B. Ya, entonces, ya esta E, tipo gótica, es la fuerza electromotriz. Es la fuerza electromotriz generada, la fuerza electromotriz magnético-dinámica. Ahora vamos con los vectores. Ya, vamos por partes. El vector B, velocidad. Entonces aquí el vector B, o sea, B vector, es igual a su módulo, que le hemos puesto, bueno, le he puesto acá B sub 0, B sub 0, o V sub 0, como está en la dirección del eje X, entonces debemos aquí por Y, por el vector unitario. Y a otro vector, el campo magnético de inducción. Ya, como vector, en este caso ya estamos con el campo en su módulo B sub 0 en la dirección de Y. Entonces aquí tenemos B sub 0, ya, pero J. Ahí. Ya, entonces, el producto B por B tiene la dirección, aquí tenemos el producto vectorial de I por J. I por J es K, sería K. Entonces, este diferencial de L también va a ser en K, o sea, va a ser un diferencial de este es el eje Z, ¿no es cierto? El diferencial de L es en Z. Entonces aquí punto y coma, el diferencial de L es un diferencial de Z, ya, por el vector unitario K. Entonces, por lo tanto, al efectuar el producto vectorial de velocidad por campo, tenemos ya, bueno, B sub 0 por B sub 0, o sea, módulo de la velocidad que es la rapidez por el módulo del campo, ¿no? Esto de acá.
¿ya? Y I por J va a ser K. Entonces, esto es K. Punto, esto también es K. Entonces ya queda un escalar, estrictamente un escalar. Es decir, además, además que la velocidad es constante y el campo constante, esto saldría fuera. Nos va a quedar solamente la integral del diferencial de Z. La integral del diferencial de Z. Entonces la integral del diferencial de Z es justamente esta separación, la separación Z, puede ser de 0 a Z. De 0 a Z. Entonces vamos a hacer acá la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz magneto-hidrodinámica viene a ser igual, ya este B por B, esto ya sale afuera porque ambos son constantes, entonces sería solamente rapidez por campo, ¿no? Pues, entonces aquí tendríamos rapidez, que es B sub 0, y por el campo, que también, bueno, B sub 0. Y ahora queda la integral, ya no hace falta el punto porque queda todo estrictamente escalar, aquí sería un diferencial de Z, entonces integral del diferencial de Z, ¿no? Donde Z puede variar desde 0 hasta Z mismo. O sea, Z es la separación de placa a placa. Entonces, y esta integral viene a ser Z también. Entonces, la fuerza electromotriz magnético-hidrodinámica es igual a rapidez por campo y por Z. Ya, esa es esta E no es campo eléctrico, por si acaso. Esa es fuerza electromotriz, está indicado acá. Pues, el campo es así de este tipo. Este es tipo gótica, este es fuerza electromotriz. Ya, entonces, ahí estamos con una fuerza electromotriz. Esta es la fuerza electromotriz generada. La fuerza electromotriz generada. Ya, o sea, que genera este dispositivo magneto-hidrodinámico. Ya, entonces está en función a la rapidez, el campo, bueno, B, que es la incógnita, y bueno, la separación entre placas que le he puesto Z. Ya, ahora vamos al circuito. Ya, esto es un generador, ¿cierto? Si armamos el circuito, ya, graficando el circuito eléctrico, vamos a tener así. Ya, el generador magnético-hidrodinámico. Es decir, esto genera una fuerza electromotriz. Aquí vamos a tener la resistencia. Pero la resistencia interna. O sea, la resistencia de este dispositivo. Esta es otra resistencia. Las dos están en serie. Ya, acá hay una resistencia, porque hay dos placas metálicas que están frente a frente, tipo condensador, ¿no? Dos placas metálicas de área A. A es el dato también del problema. Y entonces de área A, y entre placas hay un medio conductivo, ¿cierto? Entonces, que puede ser mercurio, puede ser agua salada, por ejemplo. Y entonces hay conductividad, entonces hay resistencia. En este dispositivo hay resistencia. Entonces, la resistencia interna. Después tendríamos la otra, la carga. Esta es la carga. Eso es lo que el microvoltímetro va a medir, va a censar acá una caída de tensión, U sub R. Entonces, aquí vamos a tener la carga, ¿no? La resistencia. Esta es una resistencia R. Ahí. Entonces, el microvoltímetro va a censar ahí una caída. Esta es una cuestión simbólica, nada más. Un adornito. Ahí. Entonces, ahí tenemos el circuito. Entonces aquí se va a censar una caída de tensión. Esto va a medir un U sub R. Ese U sub R es, claro, se asume como dato porque hay un instrumento que está midiendo. Ahora, ¿para qué esto? Ya, se va a medir la caída de tensión, la resistencia se conoce, la carga se conoce, de tal manera que con esos dos podemos estimar la corriente que está pasando. Podemos poner acá más, menos, y por aquí pasa una corriente, ¿no? Una corriente ahí. Por aquí lo mismo, porque están en serie. Es la misma corriente. Entonces, aplicando la ley de Ohm circuital, el voltaje o la caída de tensión en este caso es igual a la corriente por la resistencia, esta resistencia. O sea, estamos aplicando en esta rama nada más. De aquí sale la corriente, ¿no? Entonces la corriente
La corriente es igual a la caída de tensión que mide el instrumento sobre la resistencia del resistor. Esa corriente ya se conoce entonces. Es conocida. Ya está. Ahora, ¿qué más? A ver, ahora aquí esta es una subida de tensión. Esta es la fuerza electromotriz. Esta acá. Entonces, ¿ya? O esta, pero esta, la fuerza electromotriz. Y aquí tenemos la resistencia interna. Entonces, aquí también hay caída, aquí también hay caída. Entonces, la caída que va a haber en esta resistencia interna es igual a la corriente justamente por la resistencia, porque la corriente está circulando por todo esto. La corriente eléctrica circula por todo. Ahí la corriente. Entonces, vamos a hacer así. En el circuito tendríamos la subida de tensión, que es la fuerza electromotriz, es igual a la corriente, ¿ya? Por la resistencia. La corriente se puede factorizar, tendríamos entonces la resistencia interna más la resistencia R. Ahí. Las resistencias están en serie, donde la corriente está dada por esta expresión. Entonces esto debe ser igual todavía a la corriente, que es la caída de tensión aquí en la resistencia, sobre esta misma resistencia. Esa es la corriente. Y por la resistencia interna más la resistencia que se ha colocado en el circuito. Ahí. Entonces, esta resistencia va a dividir acá cada uno de los términos. Entonces, por lo tanto, la fuerza electromotriz debe ser igual a la caída de tensión en la resistencia. Ahí. Ya por, aquí tenemos una relación de resistencias, la resistencia interna sobre la resistencia R, esta resistencia, más resistencia entre resistencia, sería 1. Ahí. Ya tenemos eso. ¿Y aquí es lo que falta acá? Ya, la caída de tensión lo mide el instrumento, ya ese es el dato. La resistencia interna vamos a obtenerlo de acá, con la conductividad que se conoce, el área de las placas que se conoce, la separación de placas. Entonces ya es geometría y conductividad. Podemos obtener esto. Ya está todo prácticamente. Entonces vamos a ver acá la resistencia interna. Ahora para la resistencia interna utilizamos la fórmula del alambre, ¿no? Cuando tenemos un alambre y un conductor, ahí. Aquí tenemos la sección S, tenemos una longitud L y tenemos una conductividad. La resistencia, ¿cómo es? La resistencia es igual a L sobre conductividad por la sección. Ya, esa fórmula hay que aplicarla acá. Ahí. Entonces, a ver cómo sería. A ver. Donde esta resistencia interna, la resistencia interna viene a ser igual. A ver, aplicamos eso. L, ¿qué cosa es L? L es la distancia de extremo a extremo. O sea, por donde pasa la corriente o el campo, donde está el campo eléctrico que aparece acá. Aquí aparece un campo eléctrico de conducción, porque aquí hay dos alambres que van conectados a una batería. Entonces aparece un campo eléctrico. Entonces aquí claro, sería más y aquí va a ser menos. Ahí. Entonces, y la corriente va también en esa dirección. Entonces, por lo tanto, el L conecta estos dos extremos. En este caso, los extremos serían de placa a placa. Entonces, en vez de L va Z. En vez de L, Z. Entonces, aquí tendríamos, este numerador es Z. Es Z en el denominador, sigma. Sigma la conductividad del líquido. Sigma y el área se conoce. Entonces, lo que es allá S, aquí es A mayúscula. Entonces, tendríamos acá sigma por A. Esa es la resistencia interna. Eso se va a colocar acá. Entonces, por lo tanto, la fuerza electromotriz, pasando acá, la fuerza electromotriz viene a ser igual a la fuerza electromotriz magnética hidrodinámica, lo que genera este dispositivo, es igual a U sub R, que es la caída de tensión acá, por la relación de resistencias. A ver, tendríamos ya esta fracción Z sobre sigma por A entre R. Entonces, a ver, tendríamos ahí Z sobre sigma por A entre la resistencia.
Ahí van a pasar extremos, y más 1. Más 1. Ya, entonces, por lo tanto, la fuerza electromotriz es igual. Está en función a la caída de tensión. Por, para extremos y medios, tendríamos ya Z. A ver, tendríamos ahí. Ya, aquí tendríamos U sub R. Ya. Aquí, 1 por Z, ¿no? Sería Z. Z sobre sigma por A por R. Sigma por el área y por la resistencia. Y más 1. Más 1. Ahí tendríamos la fuerza electromotriz, o sea, prácticamente van a ser microvoltios, los microvoltios. Los microvoltios. Aquí esta caída de tensión también seguramente va a ser bastante baja, no creo que sean, a lo más serán milivoltios, menos todavía, prácticamente los casi al mismo orden. Ya, sigma se conoce, el área se conoce, la resistencia también se conoce. Ahora de aquí lo que tenemos que hacer es despejar el campo. Ahora el campo, además, esta fuerza electromotriz estará acá, pues, aquí. Velocidad, o sea, rapidez por campo y por Z. Entonces hay que reemplazar eso. Entonces, esa fuerza electromotriz, este primer miembro, esta es fuerza electromotriz inducida, y esto es igual a B sub 0 por B sub 0 y por Z. Entonces, esto se reemplaza aquí y se despeja de ahí el campo B. El campo de la Tierra. Ahorita vamos a explicar sobre el campo de la Tierra y vamos a despejar aquí, voy a despejar el campo B. ¿Ya? Entonces una pequeña pausa porque tengo que borrar alguna parte por ahí. A ver, he borrado lo necesario que se requiere para terminar el video. Vamos a ver, estábamos acá. Ya, la fuerza electromotriz magneto-hidrodinámica, lo que genera este dispositivo, ¿no es cierto? Rapidez por campo por Z. Primer miembro. Entonces vamos a continuar por acá. Ya, rapidez por campo, ahí está la incógnita. Y por Z, la distancia entre placas. Esto es igual a, ya, a la caída de tensión, acá. U sub R. Ya por Z sobre sigma conductividad, el área de las placas, y por la resistencia, esta resistencia, ya, y más 1. Ahí. Ya, de aquí hay que despejar B, o sea, campo. Entonces lo que hacemos es ahí, lo dividimos entre rapidez, y también entre Z. Lo dividimos entre Z. De Z, aquí también va entre Z. Aquí se bueno Z por Z. Entre Z. Entonces ahí ya solamente nos queda el campo, solamente va quedando el campo. Se cancela aquí la rapidez, se cancela Z y queda despejado el campo. El campo de inducción. El campo B sub 0. Entonces B sub 0 viene a ser igual. A ver acá. Ya. Voltaje, o sea, caída de tensión. La caída de tensión es la resistencia R sobre la rapidez, ya, V sub 0. Y a este Z va a dividir a cada uno de estos términos acá. Entonces, y a este Z divide este término. Entonces aquí ya desaparece Z, porque Z entre Z. Entonces quedaría ahí, ¿cuánto? Ahí va a quedar 1 sobre sigma por A por R. 1. Más, ya, 1 entre Z. 1 entre Z. Entonces tendríamos esa fórmula. Está bien, ¿no? Y entre B sub 0 Z, ¿no? B sub 0 Z. Esto pasa a dividir. Claro, estamos dividiendo. Y después ya nos quedamos con U sub R sobre rapidez. Y este Z divide cada uno de estos. Está bien. Entonces ahí tenemos esa es la fórmula. Entonces con esa fórmula se podría determinar el campo.
el valor del campo magnético de la Tierra. Ahora, para realizar el experimento, claro, se tiene que construir el dispositivo, dos placas metálicas, hay que tener un microvoltímetro, una resistencia, se arma un circuito, se pasa un líquido que va a cortar las líneas de campo. Ahora, la dirección del líquido debe estar en la dirección de este-oeste. Ahora, ¿por qué? El campo está en la línea norte-sur. Estamos trabajando con el campo de la Tierra. Si, bueno, hacemos una gráfica, supuestamente la Tierra, ya, ¿qué es esto? Ya, la Tierra. Este es el centro. Ya, este es el polo norte, el polo sur, geográfico. Y aquí hay una línea, ¿no es cierto? Una línea que une los dos polos. Este es el polo norte, el polo sur, esos son los polos geográficos. Ahora aquí va a haber una línea así inclinada. Acá hay un ángulo, el ángulo de declinación magnética, un delta, que es algo de 21 o 22 grados con respecto a la línea al eje norte-sur geográfico. Ya, ahora, pero el modelamiento que se hace es como si fuera aquí un gran imán que va a generar el campo magnético de la Tierra. Entonces aquí tendríamos, cuando se tiene la brújula, una brújula, por ejemplo, bueno, en este caso el norte, bueno, el norte no hay. Entonces, si tuviera una brújula, entonces la brújula apunta hacia el norte. Entonces, pero si este siendo el norte, este norte apunta hacia el sur. Aquí está el sur magnético. Aquí, perdón, el sur magnético. Y aquí estaría el norte magnético. Ahí, de esa manera. Entonces, ahora las líneas de campo van de polo a polo, ¿cierto? Le van de polo a polo. Vamos a ponerlo con verde, de polo a polo. Ahí. Claro, tanto dentro de la Tierra. Este es un gráfico a 2 dimensiones. Ya como también la parte superficial, ¿no? Claro, eso también es un gráfico así un poco ideal, ¿no? Porque de por medio está la actividad solar, por ejemplo. Y hay el viento solar, entonces esto justamente el campo magnético de la Tierra nos protege de esto, que hay una deformación del campo magnético. Pero así en forma, digamos, aislada y ideal, más o menos es la forma. Ahora fíjense, hay un campo magnético que está prácticamente al ras de la superficie, al ras del globo terráqueo. En la línea, prácticamente en la línea norte-sur, prácticamente es casi la línea norte-sur geográfica, prácticamente. Hay un ángulo que es un poquito más de 20 grados nada más, ya, pero prácticamente estamos en la línea norte-sur. Entonces, ya, pero al ras de la superficie igualito, ¿no? Hay una digamos, un campo B de la Tierra que está yendo por la superficie. Un campo magnético superficial terrestre. Entonces, por eso el campo magnético depende de la zona geográfica. Varía entre 25 y 65 microteslas a nivel de la superficie, a nivel superficial. Ya, entonces, pero ya en el lugar de instalación, o sea, donde se instala este dispositivo, en esa zona que el campo es constante, pues hemos considerado el campo constante. Ya, entonces, pero este campo que está en la superficie prácticamente está yendo de norte a sur, en 3 dimensiones, obviamente. Esta es la línea norte-sur, o sea, por ejemplo, acá en el norte, ¿ya? Entonces, esta es la línea norte-sur. Entonces, esa es la dirección del campo, Ahora, la dirección del líquido va a ser aquí, este-oeste. Esa es la dirección del líquido. Entonces,
en este gráfico, por ejemplo, este campo prácticamente va de norte a sur, prácticamente. Entonces aquí tendríamos, aquí sería la zona del norte, prácticamente el norte geográfico y y el sur geográfico. El norte, los dos nortes prácticamente son casi iguales, y al norte-sur. ¿Ya? Y la dirección del fluido, el fluido va de este a oeste, este a oeste. Entonces el fluido, vamos a poner acá, el fluido va de este es este es el este, por si acaso no es campo eléctrico, este, a oeste, ¿no? De este a oeste, este es oeste. Es decir, que en lo posible deben ser perpendiculares, en lo posible. O sea, prácticamente a nivel de la superficie, claro, la Tierra no es plana, ¿no? Claro, nos parece plana, es otra cosa. Ya, entonces, pero el campo magnético está yendo al ras, ahí, al ras del suelo. Hay un campo, a esta altura también, más arriba también, más abajo también. Entonces nos interesa la superficie, prácticamente. Entonces, o sea, donde pasa el fluido. Entonces el campo va ahí. Y el fluido tiene que cortar la línea de campo. Y por las placas se recoge la diferencia potencial. Entonces, aquí hay un voltaje que se induce, que hay una caída de tensión, o sea, todo el circuito que se ha armado ahí. Y aquí tenemos la fórmula, de aquí ya se conoce todo. Entonces, este es el campo, justamente el campo de la Tierra. Esta es la caída de tensión en la resistencia que se ha colocado en el circuito. Esa resistencia se conoce. La rapidez del líquido se conoce, la conductividad también se conoce, el área de las placas se conoce, la resistencia R, Z también se conoce, porque Z es la separación. Ahora, esta forma, yo le puse Z ahí como, claro, aparentemente como variable. Es que al hacer el experimento es conveniente hacer una estadística, no solamente una sola medida y se acabó. O sea, las placas, y el tamaño de las placas, claro, no se puede variar. Una vez que construyen las placas, pues ya 1 metro cuadrado, ya no se cambia eso, no se puede variar. Lo que se puede variar es la separación de placa a placa. Si yo varío Z, obviamente el campo va a ser el mismo. Por más que varíe todo lo que quiera, el campo es el mismo. Pero de todas maneras, en las mediciones van a haber ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? La Z, por ejemplo, de separación de 20 centímetros. Ya me da un valor. Ya supongamos que sea de 40 microteslas. Ya Z varío el valor de Z, ya no 40 centímetros, ya por 42 o 45, medio metro. Entonces esto va a variar, pero no va a variar mucho. Más o menos está oscilando por los 40 microteslas, más o menos 41, 40.8, de repente 39, depende, yo no he hecho experimentos, esto es solamente la parte teórica. Ya, entonces, pero esto pues, se puede prestar para una estadística, ¿no? Si varía Z, posiblemente va a variar U sub R. De hecho, va a variar U sub R. Estos dos van a variar. O sea, este campo en realidad está en función a U sub R y de Z. Entonces van a variar los dos, pero de tal manera que esto se va a acomodar más o menos al valor estándar en el lugar. Más o menos. Entonces ya finalmente aquí hay que resaltar de que o recalcar de que el campo E, ese campo B, o sea, el líquido que queremos pasar entre placas, debe estar en la dirección este-oeste. El campo E en la dirección, o sea, en la línea este-oeste. El campo B está en norte-sur. El campo B norte-sur, estamos en el campo B. En todo caso, aquí le ponemos la rapidez, la velocidad, el movimiento del fluido. Es B sub 0. Ya B sub 0. En la dirección este-oeste. Ya. El campo sí está en la dirección norte-sur. El campo en la dirección norte-sur. Ya, norte-sur. Ya, el fluido este-oeste. Esa es la condición, o sea, los dos deben ser perpendiculares. Y las placas perpendiculares perpendiculares al eje Z, ¿no? Entonces, esa es la condición del problema, ¿ya?
Ahora, y ahora si alguien es más curioso, esto se puede aplicar, aunque sale poco voltaje. He hecho el cálculo, sale un voltaje pero muy despreciable, pero pensaba que se podría utilizar, por ejemplo, como una fuerza electromotriz porque se genera voltaje, pero un voltaje muy bajo. Ya, por ejemplo, en el caso de los submarinos, ¿no? En los submarinos se colocan dos placas ahí, pero el submarino sí, claro, tendría que estar viajando en la dirección norte, en la dirección este-oeste. Pues. Entonces, con sus dos placas a los costados viajando el submarino y el campo magnético cortando. Entonces se puede producir la diferencia potencial, pero sale muy poco voltaje, no es muy práctico. Entonces aquí más bien es hallar el campo magnético con este dispositivo de laboratorio. Hay un fluido, puede ser agua salada, que es lo más simple. El agua salada tiene una conductividad de 4. Una conductividad de 4. Claro, pasar mercurio sería muy caro pasar mercurio. Ya puede ser agua salada, la conductividad es 4. El área depende de qué tamaño lo hacen las placas. Ya, U sub R, eso depende del instrumento. La resistencia igualito, cuánto se va a poner la resistencia, depende, puede ser 10 ohmios, 15, 20, bueno, depende. O puede ser un potenciómetro, podría ser un potenciómetro también. O sea, una resistencia variable, ¿no? Una resistencia variable. Ya, entonces que también va a ser estadística. Se puede variar R, Z también, y por ende va a variar este U sub R. La velocidad no cambia, eso sí, no cambia la velocidad del líquido. Y entonces aquí ya esto de todas maneras se va ajustando más o menos a una tendencia, ¿no? A un valor, por decir 40 micros, depende del lugar. Ya, entonces, bueno, aquí he dado solamente las pautas para, bueno, una idea de medición del campo magnético de inducción de la Tierra. Bueno, disculpen si los he cansado. Hasta la próxima, cuídense mucho, bye bye.